¿Cómo están, señores y señores? Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Bueno, sí, licenciado. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches, estimados compañeros. Un gusto poder compartir con ustedes las actividades correspondientes a esta hora de clase. En lo que corresponde a la materia de ciencias naturales, un gusto poder compartir con ustedes. Bienvenidos. Iniciamos de forma inmediata y vamos a presentar el documento correspondientes a la clase, perdón, al documento de la tarea que tienen para la presente, para la presente semana. Iniciamos, obviamente, en pantalla ustedes ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias naturales, estamos en la unidad número 2, los ciclos de la naturaleza y sus cambios es el tema central. Estamos en el subtema número 2 y vamos a ver el sistema nervioso, la organización del sistema nervioso, alteraciones del sistema nervioso. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea y a continuación vamos a ir viendo las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? En la hoja de trabajo realiza la siguiente actividad. Primero dice, haz una lista de otras actividades del organismo que requieran un control antagónico. La siguiente actividad dice, realiza un glosario con los términos nuevos o términos o término concepto, los de los términos desconocidos que ustedes puedan encontrar en el material de apoyo. Ustedes tienen que encontrar todos los términos, obviamente que para ustedes les sean nuevos, les sean novedosos, y obviamente tienen que investigar, tienen que consultar a qué se refiere cada uno de ellos. Esas son las dos tareas que ustedes tienen, las dos actividades que ustedes tienen que hacer dentro de esta tarea. Esto en cuanto a las actividades que se encuentran programadas. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja de tarea, eso es obligatorio y ya saben cómo es lo que tienen que hacer. Esto en la parte superior de su hojita donde ustedes van a desarrollar su tarea. Y a continuación de esto, obviamente, proceden con el desarrollo del contenido de la tarea. Esto, obviamente, dentro de las actividades que ustedes tienen que realizar para esta semana. A continuación tienen las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema el sistema nervioso, la organización del sistema nervioso, alteraciones del sistema neuroendocrino correspondientes a la unidad número, o a la, perdón, a la semana número 2 de fecha 9 de marzo del 2026. De hecho, esta tarea permite entregas justamente desde el 9 de marzo. La fecha límite de entrega es el 31 de marzo. La fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de abril. Ahí tenemos los tiempos necesarios en cuanto a la entrega de la presente tarea. Continuamos con el desarrollo de las actividades y a una vez que obviamente se les ha presentado a ustedes la explicación correspondiente de la tarea, qué es lo que ustedes tienen que hacer, toda la información correspondiente al documento correspondiente de su tarea, vamos a continuación a iniciar con el desarrollo de las actividades y vamos a empezar con el material de apoyo y obviamente a desglosar, a ir explicando cada uno de los temas que nosotros tenemos planificados para esta hora de clase. Y vamos a iniciar hablando justamente sobre el sistema nervioso. El sistema nervioso es fundamental, pues este es el que encargado de que nuestro organismo, de que nuestro cuerpo en general, del sistema como tal, que funcione de forma adecuada y correcta, de acuerdo a diferentes estímulos que vengan tanto de la parte externa como de la parte interna.
Ellos son los responsables de los procesos en cuanto a que nuestro cuerpo sienta irritación, de que cuando nos cortamos sintamos nosotros dolor, de que cualquier cosa de la parte externa a nosotros que nos afecte, obviamente nosotros la información llegue de forma inmediata al cerebro para nosotros, obviamente, que nuestro organismo responda en función de esta actividad. En este sentido, el sistema nervioso, como obviamente ya vimos el nivel pasado, el sistema nervioso está formado por neuronas que se encargan de transmitir los impulsos nerviosos. Lo que no sabían es que la información se traspasa de neurona a neurona y a otras células a través de sustancias químicas llamadas neurotransmisores, muchos de los cuales tienen una composición química similar a la de las hormonas. Y vamos a ver en esta siguiente instancia, vamos a ver en qué consiste, por ejemplo, la sinapsis. La sinapsis es la unión funcional especializada que permite la comunicación entre dos neuronas o entre una neurona y una célula efectora. Por ejemplo, entre una neurona y una célula muscular o una glandular. Existen 9 tipos de interacciones neuronales, de las cuales la sinapsis química es la más abundante en el sistema nervioso central. En la sinapsis química, la neurona presináptica, que se ubica antes de la sinapsis, produce un neurotransmisor que se almacena en vesículas. Esta sustancia química es liberada de las vesículas hacia el espacio sináptico por la acción de iones de calcio que afectan la permeabilidad de la membrana y permiten que las vesículas se abran para liberar justamente las sinapsis. Al ser liberado en el espacio sináptico, el neurotransmisor se une a receptores que se encuentran en la membrana de la neurona o células postsináptica para continuar el impulso nervioso o generar una respuesta. El neurotransmisor puede ser destruido por enzimas o también puede difundirse en el medio o ser reciclado por medio de un sistema de bombas que lo recaptura y vuelve a ser almacenado en una vesícula. Se han descrito muchas sustancias que transmiten información entre un axón y la siguiente dendrita. Unas actúan como estimulantes, otras como depresores y algunas como moduladoras de impulso nervioso. Ejemplos de estos son, por ejemplo, la norepinefrina, la acetilcolina, la serotonina y la dopamina. Entonces, que son prácticamente estas sustancias las que tienen inferencia directa sobre, obviamente, estas neuronas. Y vamos a ver más adelante cómo funcionan cada una de ellas. Y aquí en este gráfico nosotros podemos observar justamente las estructuras en cuanto a la acción terminal, el espacio sináptico y el botón dendrítico. Ahí nosotros podemos observar cada una de las estructuras en cuanto a esta organización. La organización del sistema nervioso es importante saber y conocer cómo está estructurado, cuáles son las partes y componentes de un sistema nervioso. Pues el sistema nervioso se puede subdividir según aspectos anatómicos y funcionales. Anatómicamente, el sistema nervioso se subdivide en sistema nervioso central, en sus siglas SNC, que comprende el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, en sus siglas SNP, formado por los nervios craneales y también los espinales. De acuerdo al funcionamiento del sistema nervioso periférico, se puede subdividir este a su vez en sistema nervioso somático, en sus siglas SNS, y sistema nervioso autónomo, en sus siglas SNA. El sistema nervioso somático regula las funciones voluntarias o conscientes del organismo, estimula fibras musculares y esqueléticas, las que, por ejemplo, se encuentran en la mano y nos permite escribir, abrir y cerrar nuestros dedos.
El sistema nervioso autónomo, por el cambio, regula las funciones involuntarias o inconscientes del organismo. Por ejemplo, transmite los estímulos a células localizadas en los órganos de los sistemas digestivos, respiratorio, excretor, reproductor y circulatorio. Estas estructuras, estos organismos, obviamente tienen un sistema autónomo en relación al movimiento. Nosotros no lo podemos controlar y de esa manera obviamente tenemos el sistema nervioso autónomo. Justamente se denomina autónomo porque los movimientos no los controla directamente el organismo, no lo podemos controlar. Este sistema se divide a su vez en el sistema nervioso simpático y parasimpático. Ambos se encargan de controlar la estabilidad interna del organismo. Esto es la homeostasis que nosotros habíamos visto. ¿Qué es lo que pasa en la homeostasis o esta característica de los seres vivos, que es la homeostasis? Iba regulando la temperatura, la humedad del pH en nuestro organismo para que obviamente todos los órganos funcionen adecuadamente. Aquí podemos ver un pequeño organizador gráfico en el cual nosotros podemos ver el sistema nervioso en su primera etapa. Ya sabemos que tenemos, en cuanto a las funciones de manera interconectada, tenemos el sistema SNC y el SNP. En el SNC tenemos el encéfalo, tenemos la médula espinal, mientras que en el SNP tenemos los nervios motores y los nervios sensoriales. A su vez, en el encéfalo está constituido por el cerebro, por el cerebelo y por el tronco encefálico, mientras que los nervios motores corresponden al sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Y a su vez, el sistema nervioso autónomo está constituido por el sistema simpático y el parasimpático. Ahí en este gráfico, obviamente, nosotros podemos analizar justamente de manera más sintetizada cómo está constituido el sistema nervioso. Una de las diferencias entre los dos sistemas es que su acción es antagónica. Por ejemplo, el sistema simpático se encarga de la dilatación de la pupila y prepara al cuerpo para la acción, mientras que el parasimpático controla su contracción en la pupila y tiene tendencia a relajar el cuerpo. Aumenta las contracciones peristálticas del aparato digestivo y puede producir vómito. El sistema nervioso simpático aumenta la producción de adrenalina, que a su vez prolonga la acción del sistema nervioso simpático en el funcionamiento del corazón, aumentando por periodos más largos la frecuencia de los latidos cardíacos, los latidos del corazón. En cambio, el parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces, ustedes ya han visto, por ejemplo, cuando ustedes les hacen asustar o cuando ustedes tienen miedo de algo, ¿qué es lo que pasa con su corazón? Empieza a latir mucho más rápido, ¿no es cierto? Empieza a latir con mayor frecuencia. Entonces ya sabemos que esta es producida a su vez por la adrenalina. Y obviamente, ¿dónde está ubicado? En el sistema nervioso simpático. Ahí está ubicado esta estructura. El sistema nervioso simpático es el que acelera nuestro corazón, mientras que el parasimpático es el que regula, es el que le tranquiliza y disminuye la frecuencia cardíaca. En cuanto al sistema nervioso central, vamos a ver cómo está constituido. Recoge información de las neuronas sensoriales y en respuesta envía mensajes al cuerpo a través de las neuronas motoras del sistema nervioso periférico. Además, es fuente de pensamiento, emociones y también de recuerdos. El encéfalo y la médula espinal son las dos partes del sistema nervioso central que determinan el funcionamiento del resto de nuestro cuerpo. El encéfalo humano está formado por el cerebro, el cerebelo, el tronco cerebral. El cerebro ocupa la mayor parte del encéfalo y está constituido por dos hemisferios. Y vamos a ver en este gráfico cómo está constituido. Y aquí nosotros desde la base de nuestro cerebro, vamos a ver que tenemos el diagrama del encéfalo que está constituido por el cerebelo. El cerebelo es en esta parte inferior. Tenemos el bulbo raquídeo, que es la parte donde prácticamente se une con la médula espinal. El puente de Bartolino, que es la parte delantera que nosotros tenemos, la manzana que nosotros le determinamos.
el hemisferio cerebral frontal, la corteza cerebral y el cerebro como tal. Y de esa manera es parte del sistema nervioso central. Obviamente es nuestro cerebro, la estructura fundamental. Estos contienen muchos pliegues llamados corteza cerebral, lo cual hace que aumente su superficie. La corteza cerebral selecciona y organiza las percepciones de lo que vemos, oímos, pensamos y también recordamos. Los hemisferios se conectan entre sí por medio del cuerpo calloso. En la mayoría de las personas, el hemisferio izquierdo controla el lenguaje, la habilidad matemática y la mano que es más hábil. Por el contrario, el hemisferio derecho gobierna el pensamiento especial y la parte artística. El cerebelo, localizado en la parte posterior e inferior del cerebro, coordina la contracción de los músculos para efectuar movimientos como el de lanzar una pelota o mantener el equilibrio. Esas son las actividades en cuanto al funcionamiento de estas estructuras. El tronco cerebral está conformando el mesencéfalo, el puente de Barolio y el bulbo raquídeo. Domina la respiración, el sueño, la temperatura corporal y el funcionamiento del corazón. El sistema límbico conecta el tallo cerebral con el trabajo de la corteza cerebral, controla las emociones y el comportamiento instintivo. El aprendizaje de varios idiomas es una de las muchas actividades que se desarrollan a través de las conexiones nerviosas al interior del encéfalo. La médula espinal tiene el grosor de un dedo pulgar. Es un largo cordón blanquecino a través del cual el encéfalo se comunica con las diferentes partes del organismo. Se localiza dentro del canal vertebral y en su interior está la materia gris, que se compone de los cuerpos y las dendritas de las neuronas y la materia blanca, que son los axones. Como ya lo habíamos mencionado, de la médula salen prolongaciones que enervan los órganos, además de las funciones anotadas en la descripción de todo este sistema. Y aquí nosotros podemos ver cómo está constituido justamente las estructuras, obviamente, del sistema. Iniciamos desde la parte superior con el cerebro, tenemos el cerebelo, tenemos el bulbo raquídeo, tenemos la columna vertebral como tal, el canal vertebral, tenemos la médula espinal, tenemos el hueso sacro y tenemos por último el coxis, donde acaba toda la estructura, obviamente, nerviosa de nuestro organismo, cómo está constituido. Habíamos ido anotando que además de las funciones anotadas del sistema parasimpático y simpático, la médula es la encargada de los actos reflejos que son involuntarios. Un arco reflejo es una respuesta rápida de un estímulo cuya información no llega hasta el cerebro, sino hasta la médula. El receptor del estímulo puede ser uno de los órganos de los sentidos. De este órgano parte una neurona deferente hacia la médula. Luego una neurona efectora o motora sale de la médula y lleva el mensaje a un órgano que emite la respuesta. Por ejemplo, aquí nosotros, qué sé yo, nos pinchamos un dedo con una tachuela, con una aguja, inmediatamente esa información obviamente no llega directamente al cerebro, sino a través de qué? A través de la médula espinal. Allá llega primerita la información, ya sabemos que nos dolió, ya sabemos que nos lastimamos y muchas cosas más. En cuanto a las alteraciones del sistema neuroendocrino y su relación con los desórdenes alimentarios, las actividades alimentarias, el deporte, la recreación, el esparcimiento juegan un papel fundamental. Si se nos altera el sistema nervioso, prácticamente nosotros estaríamos perdidos. ¿Han visto una de las enfermedades bastante complicadas que se dan en función del sistema nervioso, que es, por ejemplo, la enfermedad del Parkinson? Cuando no controlan los movimientos. Los movimientos ya dejan de ser voluntarios y son involuntarios y empiezan con una tembladera. Justamente esa es una enfermedad del sistema nervioso. Y vamos a ver a continuación algunas de las alteraciones que se pueden dar en cuanto al sistema neuroendocrino y su relación con los desórdenes, en este caso también alimenticios, que juegan un papel fundamental.
Los cambios bioquímicos del sistema neuroendocrino pueden causar los desórdenes alimentarios de los que hablamos en los temas anteriores, especialmente de la anorexia y también de la bulimia, pues este sistema regula las complejas funciones del cuerpo y de la mente. Se ha probado que las personas que presentan trastornos alimentarios tienen depresión, por lo cual se cree que estas dos condiciones están directamente vinculadas. En el sistema nervioso central, los neurotransmisores controlan la producción hormonal. En el caso de las personas con depresión, dos neurotransmisores, serotonina y norepinefrina, funcionan anormalmente. Estos niveles tan bajos también se dan en los individuos con bulimia y también con anorexia. Otra sustancia producida por el cerebro que se altera es la vasopresina, una hormona que en las personas que tienen anorexia y bulimia se halla en niveles anormales altos. También tienen niveles altos de cortisol, hormona cerebral que se produce como una respuesta ante esta enfermedad, que es la del nuevo milenio, como es el estrés. Esto ocurre debido a una alteración en el cerebro cerca del hipotálamo. La anorexia y la bulimia conllevan otros problemas emocionales asociados como la ansiedad, baja autoestima, miedo, entre otras anormalidades psicológicas. Todos estos síntomas están directamente ligados a la forma de proceso del pensamiento y sentimiento. Ambas funciones realizadas en el sistema nervioso central son obviamente, las que generan estos cambios y estas alteraciones del sistema nervioso. Es por eso importante, en correlación con el tema que vimos en el área de ciencias sociales, que nosotros debemos desarrollar actividades de recreación, de esparcimiento, de ocio, las cuales obviamente permitan al sistema nervioso relajarse. Eso es por eso que es indispensable practicar un deporte, salir a pasear, distraerse un rato, porque una de las características y alteraciones fundamentales en la actualidad justamente es el famoso estrés. Las personas que tienen estrés justamente están a un paso de alterar todo el sistema nervioso en su conjunto y de esa manera generar desórdenes que pueden ser y de hecho son irreversibles. No se puede obtener una cura en cuanto al o tratamiento en función de alteraciones o problemas de carácter del sistema nervioso. Vamos a ver a continuación un poco más en relación al sistema nervioso, cuáles son las características y en esta primera instancia vamos a ver la conceptualización de qué es el sistema nervioso. El sistema nervioso es el conjunto de órganos y estructuras que se encargan del control y la coordinación de las actividades en nuestro cuerpo. Sus órganos más importantes son el cerebro y la médula espinal. Ahí se enmarca y se acopla todas las estructuras del sistema nervioso. Se compone de células altamente diferenciadas denominadas neuronas. Estas células transmiten impulsos eléctricos a lo largo de la vasta red de terminaciones nerviosas. Así, este sistema opera como una red de transmisión de energía química y eléctrica que se extiende por todo el cuerpo y permite coordinar movimientos y acciones, tanto voluntarios como reflejos o involuntarios. A partir de esta función se distinguen dos tipos de sistemas nerviosos, o pregunta de examen, el sistema somático y el sistema autónomo. El primero se ocupa de la conexión entre las extremidades del cuerpo y el cerebro, mientras que el segundo se encarga de las acciones reflejas e involuntarias. El sistema nervioso es común al ser humano y la mayoría de los animales cordados, los artrópodos, los moluscos, los platelmintos y los nidarios. Otros grupos animales como los protozoos, los periferos, las plantas, en cambio, no poseen sistema nervioso diferenciado. Tienen otro tipo de estructuras que nosotros ya iremos viendo y analizando en el proceso académico. Estudiosos sobre la evolución del sistema nervioso indican
que las bases genéticas para que este sistema apareciera ya estaban presentes en las primeras formas de vida que habitaron el planeta Tierra. Por ejemplo, en las esponjas. Se cree que las primeras neuronas aparecieron hace 635 millones de años atrás, en el período Ediacario. Su evolución correría paralela con el desarrollo de los ojos y otros sentidos complejos en los animales primitivos. Esto como un dato histórico curioso. Dentro de los puntos claves en relación a este tema, el sistema nervioso es el conjunto de órganos que se encarga de la regulación e intercambio de todas las funciones corporales y están controlando todas nuestras funciones corporales, como hablamos, cómo respiramos, lo que vemos, lo que tocamos, las acciones que hacemos, tanto esto en la parte externa, dentro de las actividades de los órganos que obviamente que tenemos el control. No es un movimiento voluntario. Mientras que dentro del movimiento involuntario, por ejemplo, nosotros tenemos el corazón, el tracto digestivo, ellos tienen un movimiento autónomo, nosotros no podemos controlar. De hecho, a nuestros intestinos ni siquiera sabemos que se están moviendo, pero ellos están generando movimiento justamente para eliminar los residuos. Se divide en sistema nervioso central, cerebro y médula espinal, y sistema nervioso periférico, nervios craneales y espinales. Juntos establecen un sistema de comunicación de gran complejidad. El sistema nervioso controla todas las funciones del cuerpo, tanto voluntarios como involuntarios. Recibe información del entorno y genera respuestas adecuadas como reflejos o también movimientos. Algunas enfermedades del sistema nervioso son el Alzheimer, el Parkinson, que ya les había mencionado, la epilepsia y la esclerosis. En este caso, la esclerosis múltiple. Estos desórdenes afectan funciones motoras, cognitivas y también sensoriales. Es por eso, por ejemplo, en el caso del Parkinson, obviamente, que generan movimientos involuntarios de todas las extremidades. La epilepsia obviamente son golpes o choques eléctricos en los cuales obviamente están caracterizados ¿por qué? Por movimientos involuntarios que se dan en una persona. Esto en cuanto a los puntos claves dentro de este tema. En cuanto a las partes del sistema nervioso, de acuerdo a su organización estructural y los órganos que lo componen, el sistema nervioso se divide en dos partes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es la parte del sistema nervioso que se encarga del procesamiento de la información recopilada por los sentidos y de otra toma de acciones conscientes. Lo integran los siguientes órganos. Tenemos el encéfalo, incluye los órganos que se encuentran dentro del cráneo, el cerebro dividido en sus dos hemisferios, el cerebro que integra las funciones motoras y se ubica en la región de la nuca y el tallo cerebral que conecta la médula espinal al encéfalo. En cuanto a la médula espinal, es la prolongación del encéfalo que va por dentro de los huesos de la columna vertebral. A ella se conectan la mayoría de las terminaciones nerviosas de nuestro cuerpo. En cuanto al sistema nervioso periférico, el sistema nervioso periférico está constituido por las siguientes estructuras. Los nervios craneales son 12 pares de nervios que conectan distintas partes de la cabeza directamente con el encéfalo. Controlan la información pendiente al rostro, al cuello y a los órganos de los sentidos. El sistema nervioso espinal son 31 pares de nervios que controlan la información del tronco y las extremidades conectándose a la médula espinal. Aquí tenemos el sistema nervioso, cómo está constituido. En cuanto a las funciones del sistema nervioso, el sistema nervioso es el sistema de coordinación más importante de nuestro cuerpo. Se encarga de recoger e integrar información sensitiva para poder planificar una respuesta ante diferentes estímulos. Por ejemplo, si nos quemamos o nos pinchamos la mano, retiramos automáticamente el brazo. No dejamos ahí que se siga quemando, por ejemplo, ¿no es cierto? Prendemos un fósforo y llegó a nuestro dedo. ¿Qué es lo que pasa? Ese ardor, ese daño que obviamente estamos sufriendo por el fuego, inmediatamente llega la información. Y ya saben que nos llega directamente al cerebro, sino a través de la médula espinal. ¿Qué es lo que hacemos? Inmediatamente apagar, poner en agua, buscar algo que nos alivie el dolor. Es lo que hace.
Esto ocurre porque el estímulo activa los receptores de la piel que inician impulsos nerviosos en la neurona sensitiva que se dirige a la médula espinal, donde se procesa la información y se elabora una respuesta, en este caso retirar la mano, ¿no es cierto? Las instrucciones para las respuestas son enviadas como impulsos nerviosos por medio de neuronas motoras que activan los músculos que deben realizar el movimiento para retirar la mano. Además de controlar los reflejos del sistema nervioso, controla otras acciones involuntarias que resultan vitales, como el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, la temperatura corporal y la presión arterial. Entonces, fundamental el control de todas esas actividades. Por otro lado, el cerebro contiene funciones muy específicas, pues controla funciones motoras, es decir, movimientos voluntarios, como correr y saltar, y también es responsable de las funciones cognitivas, como el aprendizaje, el habla y la memoria. Además, los sentidos de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto forman parte de las funciones sensitivas del sistema nervioso. Su papel es captar información del entorno para que el cerebro lo interprete y genere algún tipo de reacción en cuanto a a las acciones que obviamente sean directamente relacionadas desde el exterior. Esto en cuanto a las actividades más importantes en relación al sistema nervioso. Entonces, ustedes ya saben, el sistema nervioso es uno de los más importantes, un sistema netamente importante en el funcionamiento correcto de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. Si nosotros no tuviéramos o tuviéramos algún problema dentro del sistema nervioso, nosotros no pudiéramos extender la mano, no pudiéramos coger el mouse, no pudiéramos desarrollar las actividades cotidianas, pues nuestras extremidades no obedecerían a lo que nuestro cerebro obviamente esté enviando. Por ejemplo, yo digo, le ordeno a mi mano coger el mouse porque necesito. Inmediatamente lo hace. Pero si nosotros tuviéramos alguna alteración, el movimiento obviamente tendría alguna dificultad o simplemente no respondería. Entonces, el sistema nervioso también es una parte fundamental y obviamente tienen que ver con dos alteraciones alimenticias que nosotros habíamos visto ya en clases anteriores, como es la anorexia y la bulimia. Esas son dos enfermedades que van a ir paulatinamente, van a ir carcomiendo, van a ir alterando nuestro sistema nervioso hasta dañarlo completamente. Correcciones para el sistema nervioso. Ustedes verán, por ejemplo, que para el Parkinson no hay remedio, no hay cura. No es una enfermedad tratable, es una enfermedad que no tiene cura. Lo mismo sucede, por ejemplo, para la epilepsia. La epilepsia, los ataques, las convulsiones que se dan justamente son por estas alteraciones en cuanto a la información que recibe el cerebro a través de las neuronas. Es una enfermedad que altera directamente las neuronas. Señores y señores, de esta manera estamos ya llegando a la parte final del desarrollo de este tema, bastante importante para que todos tengamos cuidado y obviamente busquemos espacios también de relajación, espacios de esparcimiento para buscar eliminar todo tipo de estrés, todo tipo de enfermedad que pretenda alterar nuestro sistema nervioso, que prácticamente es la parte central en cuanto al correcto funcionamiento de todo nuestro cuerpo, de todo nuestro sistema. Señores y señores, un fuerte abrazo, que descansen, no les canso más, que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señores y señores, un excelente resto de semana. Gracias, Gracias, Lisa. igualmente. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado.